atiende justamente a algo que creo que es una seña particular de los seres humanos frente a otras razas de animales, ¿no? Y es nuestra capacidad creativa emocional, ¿no? Es decir, tenemos nosotros dentro algo que nos motiva a crear. Y ya vamos a hablar qué relación existe entre esa capacidad creativa y el derecho de autor, cuál es la relación real y no idealista, sino la real en la práctica entre las dos. Pero definitivamente eso es algo que nos hace especiales, ¿no? Como seres humanos tenemos esa capacidad, y el derecho de autor lo que quiere es, especialmente el derecho de autor, porque hay otros sistemas similares, por ejemplo el del copyright en los países anglosajones, que no tienen esa misma visión que tenemos nosotros de lo que es el derecho de autor, que pone como centro al ser humano y no a una empresa o no a titulares que hayan adquirido, que es algo legítimo, pero el centro siempre será para países como el Ecuador, que tienen el sistema del derecho de autor, el ser humano. Y eso es algo que quisiera desde el principio subrayar, ¿no? Entonces, por sobre todas las cosas, esta capacidad creativa emocional del individuo. ¿Cuáles son las normas? Y aquí puede ser que haya un par de sorpresas para quienes están recién conociendo la materia. Lo primero, y por eso hacía la referencia al carácter de derecho humano del derecho de autor, desde el año 48, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya estaba reconocido el derecho de autor como uno de los derechos humanos. Ustedes saben que esta declaración ha sido muy importante y se recogieron los que se consideraban los mínimos derechos que debían existir en todas partes del mundo. Y sin importar la ideología, sin importar la orientación política, sino como una base para cualquier sociedad civilizada. Y eso es el derecho de autor también, está entre esos derechos, ¿no? Y lo refleja el artículo 27.2. Dice expresamente, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales, ya vamos a ver rápidamente de qué se trata eso, que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Entonces, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí hay una, tal vez, novedad para algunos. En el Ecuador, desde el año 1845, en nuestra Constitución de 1845, ya se hablaba de propiedades intelectuales. Es decir, este no es, ni siquiera en el país, que tal vez es un país muy joven en comparación con otros países, especialmente del viejo continente, pero ya desde casi la fundación se hablaba de propiedades intelectuales. Había una noción de que existía un tipo de propiedad sobre las creaciones del espíritu humano, del intelecto. Y nuestra Constitución de Montecristi, como ustedes ven, es casi una transcripción de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a derecho de autor. Y en el artículo 22 dice expresamente, las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Entonces, es realmente motivo de orgullo que en nuestra Constitución se haya reconocido lo dicho por pues, varios países, ¿no? Hoy más que nunca se habla de consensos internacionales, de la necesidad de trabajar juntos, unidos, ¿no? Como seres humanos, y en nuestra Constitución se recoge este derecho fundamental de manera expresa. Bueno, de estas normas que acabo de leer, creo que se desprende un poco claramente que la principal finalidad, ustedes ven la redacción tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de nuestra Constitución, la principal finalidad del derecho de autor es permitirle al autor seguir la suerte de su obra. Repito, principal finalidad del derecho de autor en el Ecuador es permitirle al autor seguir la suerte de su obra. Es inaceptable que una obra exitosa, una obra que haya contribuido a la sociedad de cualquier forma, sea inspirando, educando, hasta mejorándonos el ánimo, ¿no? ¿Verdad? Y que la escuchamos en la radio, no se refleje ese beneficio en el autor. El autor debe seguir la suerte de su obra y en el proceso mejorar su calidad de vida. Y aquí quería hacer una primera reflexión. Evidentemente que el arte y la creatividad existirán con o sin derecho de autor. Es decir, aquí nadie está proponiendo que sin derecho de autor no hubiera artistas o sin derecho de autor no hubiera arte. Arte existía antes de que tengamos estas normas. Arte existirá después, si algún día desaparecen. Esperemos que no, para los que estamos convencidos de su beneficio. Pero el arte siempre estará ahí. Mientras haya seres humanos, habrá arte. El derecho de autor, entonces,
no es un requisito indispensable para que un país tenga arte. Lo que sí es el derecho de autor es una gran herramienta, un gran instrumento para mejorar la calidad de vida de los autores. Eso sí es algo que se ha demostrado una y otra vez. Entonces, lo que podemos lograr en el Ecuador, que lo han logrado otros países, es elevar la calidad de vida de los autores. Y evidentemente, al elevar su calidad de vida, van a poder ellos dedicarse más tiempo a crear y no ver cómo subsisten, que es uno de los problemas que tenemos en el país. Entonces, en lugar de tener una cultura compuesta por 10 obras, por poner un número y graficarlo, tenemos una cultura compuesta por 1000, porque los autores tendrán, como digo, más tiempo para dedicarse a su arte. El que existirá bajo cualquier circunstancia. Habrá siempre arte mientras existamos los seres humanos. Tenemos además de las normas que mencioné, ciertas normas bastante buenas. Creemos con el presidente y la actual administración del IEPI que, por ejemplo, nuestra ley tiene muchas cosas que se pueden mejorar. Estamos trabajando en un proyecto de reforma para mejorar nuestra ley de propiedad intelectual, pero en todo caso tenemos una ley de propiedad intelectual y un reglamento vigente desde el año 98, desde el 19 de mayo. Tenemos la decisión 351 de la Comunidad Andina, desde antes, todavía desde el año 94. También es una buena norma, perfectible, ¿no verdad? Pero es una buena norma. Tenemos el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se conocen como ATPIC, desde el año 96. Este es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. También es un acuerdo general, ¿no? Traza simplemente una protección mínima que debe existir en los países. Tenemos el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que tal vez es el punto, el nacimiento a nivel de tratados internacionales, porque ya vamos a ver que el derecho de autor existía desde mucho antes, y que es del siglo XIX, a finales del siglo XIX, pero que en el Ecuador está vigente desde el año 92, ya también hace algunos años. Y el tratado de la OMPI sobre derecho de autor, vigente desde el año 2002, también todas estas normas son positivas, se pueden mejorar, pero tienen como base las dos normas supranacionales universales de primerísimo nivel que mencioné, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución. Esa es la médula del derecho de autor en el país y creo que es una excelente médula. Bueno, para empezar, ya entrando en materia, ¿qué es una obra? ¿Cuál es la materia que está protegida por el derecho de autor? Cuando hablamos de derecho de autor, ¿qué debe existir para que podamos hablar de derecho de autor? Una obra. ¿Y qué es una obra? Una obra es, de acuerdo con la ley, y esta es la definición, pues yo diría universal en los países del derecho de autor, repito, porque hay países con otros sistemas, como el copyright, en donde hay diferencias, ¿no? Pero en países como Francia, como Alemania, como todos los países descendientes del sistema latino romano jurídico, esta es una obra, ¿no? Es una creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida. Vamos a ver parte por parte qué significa esto, ¿no? Y susceptible de ser divulgada o reproducida, exteriorizada, que no es lo mismo que fijada en un soporte material. Hay un pequeño paréntesis, esa es una diferencia, por ejemplo, con el sistema del copyright, en donde se exige que esté fijada en un soporte material la obra para que haya protección, que esté en un CD, que esté en un DVD, que esté en un papel. En el Ecuador no. En el Ecuador basta que yo de mi foro interno la haya exteriorizado. Yo puedo declamar una poesía y ya tengo protección sobre esa poesía si soy el autor, evidentemente. No tiene que estar ni siquiera en un papel. Ese es uno de los beneficios que tenemos. Entonces empezamos, creación intelectual. Bueno, creación intelectual para diferenciarla del mero trabajo intelectual. Evidentemente, nuestro cerebro funciona permanentemente. Yo estoy ahora utilizando mi intelecto, pero no estoy creando, estoy simplemente leyendo mi presentación. Tal vez hice un acto de creación previamente, pero ahora estoy leyendo algo que preparé. Muchos de ustedes están tomando apuntes, están usando su intelecto sin duda, pero no están creando, están simplemente tomando apuntes de una charla. Y así hay muchas actividades del día a día en donde usamos nuestro intelecto, pero no estamos creando. Para que haya obra, lo primero es que tiene que haber un acto de creación intelectual, porque lo hacemos a través de, bueno, espíritu y el intelecto lo ejecuta o lo pone de manifiesto, pero tiene que haber una creación. Entonces, el primer elemento de la definición es ese, ¿no? De distinguir el mero trabajo intelectual que hacemos diariamente de la creación intelectual. Original, y esto es muy importante, no en cuanto a novedad. Original, yo sé que coloquialmente entendemos original como algo nuevo, como algo que no había antes. En derecho de autor esa no es la definición de original. La definición de original hace referencia al origen de la obra, es decir, el origen de la obra tiene que ser el autor. Esa obra tiene que haber sido originada por él,
no puede haber sido copiada, no puede haber existido un plagio, tiene que tener su sello personal. Pero nueva, puede ser que haya otra obra que pues exista